Personas muy sofisticadas y pontíficas y oye monté ya arreglado algo oculto, pero ni te llegó ahí la gente puede fuera ya. Ahora vendo resai. Pero sin embargo, mi demonio va a poner puede fuera. Brujerías, hechicerías, payé, macumba, gente o pagar plata alta y que toma de y destruir. Y que toma y Juan miseria y reducir. Ahora la iglesia, hermano, nunca no literaliza en las cosas de Dios. Las cosas de Dios son reales. Las cosas de Dios son espirituales y tenemos que creer. Tan solamente recreéramos, reconquistar la ñande yara rembipotá. ¿Entienden? Amén. Entonces hay que creer. Los ojos humanos nos ven, pero nosotros no vivimos por vista. Vivimos por la fe, por lo que no vemos. Y creemos en el Señor. Y un día Cristo arrebatará a la iglesia que ha creído en Él verdaderamente. A su nombre. Quiero entrar y dice, hermano, la historia escribe él. Y los judíos le era muy difícil mantenerse en la doctrina de Jesús. ¿Por qué razón? Porque había muchas corrientes fuertes. Una religiosidad en la antigüedad, hermano, la religión, la secta de los fariseos, de los saduceos. Había la gente que tenía otros dioses. Y Jesús aparece como un revolucionario predicando la palabra de Dios. Y comienza él a enseñar. Y la Biblia dice que cuando él enseñaba en la sinagoga, los demonios allá se manifestaban. Y comenzaban a gritar y a decir: Jesús, Hijo del Altísimo, ¿por qué tú nos has venido a atormentar fuera de tiempo? Y les mandaba a callar. Porque no quería que los demonios le descubrieran. Quería que la gente creyera por el mensaje. Porque las señales es para aquella gente, hermano, que en verdad muchas veces no cree. Pero los judíos siempre pedían señales, pero ellos eran conocedores de la palabra de Dios y no podían creer siempre, por cuanto ellos siempre pedían confirmación y señal poderoso para que pudiesen creer. O si no os acuerdan, de Yara no molesta. Y Jesús predicaba, y su presencia, su predicación le inquietaba a los demonios. Por esa razón él era también un hombre, 100% hombre. Vino del cielo, 100% Dios, pero se encarnó. Mañana, hermano. Pero cuando él predicaba en la sinagoga, los demonios se manifestaban. A reprender su escuela, que son mis demonios. A mi gente, oña un miraje. Va doctrina, piajubio, cuaje. Siendo que a este hombre ya dice, va a ordenar a los demonios que salgan, y los demonios le obedecen. Ellos querían saber las cosas espirituales, porque en la antigüedad no había gente que enseñaba las cosas espirituales por causa saduceo, por ejemplo. Acuérdate, no creí lo espiritual. Acuérdate, no creí ángel de resurrección, no creí las cosas invisibles. Pero los fariseos sí creían, pero el problema de ellos eran tan orgullosos y eran muy egoístas. Eran personas que por fuera eran buenos, pero por dentro era el problema. Y corazón pecuero, padre, esta gente y corazón y problema. Y corazón y estuve, y ñañá, y envidioso, y codicioso. Hermano, y pose para ahí. No saca de allí y ve alabanzas, y ya se han de saludar, está tranquilo, pa. Pero sin embargo, el corazón es capaz de lo va a peter. Y muchas veces esconde esa realidad. Y así era la vida de los judíos. Y Jesús, que era hombre de Dios, con tiempo de algunos y de predicar por fin, en revelar a la gente la verdad, y predicar y muñandao. Mira mi pastor mundano, o no desean nada más muchas veces ganancia de recoger la iglesia como quiere. Y cogiendo en 10 vender, no interesarse en la alma. Pero Jesús no era de ese carácter, era un hombre serio. Y un día se puso de pie como hombre de Dios, como enviado de Dios, y comienza a decir a los judíos, dijo entonces a quién, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, verdaderamente seréis mis discípulos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mira, hermano, esta palabra le confronta a los judíos, y ellos comienzan a excusarse y a decir al Señor: ¿cómo dices tú que seremos libres, siendo que nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie? Oye, es capaz y era la esclavitud. Ay, pero no hay tan solamente oye ya rágico y joya por ladrillo, pero estar en el pecado.
es ser esclavo del pecado y es ser, hermano, hijo de Satanás. A mucha gente hoy piensa la vida, está esclavizado en el pecado y le sirve al diablo. Y para seguir a Jesús, entonces nosotros tenemos que dejar el pecado. No tenemos que practicar más. No tenemos que hacer más la voluntad de la carne, la voluntad de nuestro corazón. Y por esa razón Jesús se puso en medio de ellos y les dice: Pepitáramo la señeve. Deja esta la servidor. Será a discípulo. Es, hermano, alguien que tiene un maestro. Y lo que el maestro le enseña, ellos obedecen. Seguidores de Dios. Pero ¿qué dijo los judíos? Ellos dijeron que no estaban esclavos. Yo quiero, hermano, decirte una cosa. ¿Qué significa la verdad? Vea la pregunta fundamental este día. ¿Cuál palabra puede bajarme más al fondo? Aleluya. ¿Cuál palabra? Hoy sea que Pilatos le preguntó a Jesús cierto día qué era la verdad, pero no le respondió Jesús. Ahora, ¿qué es la verdad? Vea la ñande, ya la ñande no hay que estoy contra la verdad. Ella entiende por ahí qué significa la verdad. La verdad es lo cierto de las cosas, la realidad de las cosas. Escuche bien, es el designio de Dios que conoce todos los pensamientos y el interior, discierne hasta lo más profundo del hombre. En otra palabra, de Dios nada se esconde. Y es la afirmación cierta. Escuche bien, para que el hombre logre alcanzar la salvación, tiene que obedecer la verdad. Para que el hombre logre alcanzar la salvación, tiene que aceptar su realidad, lo que Dios está hablando. En esta palabra, escuche bien, Jesús es llamado la verdad viviente. ¿Por qué razón? Porque nadie pudo, hermano, revelar los misterios de Dios, solamente la verdad. No hubo argumentos, no hubo de repente, hermano, pensamiento que podía revelar toda la verdad, sino más bien la verdad es divino, vino del cielo. Ahora revelar las cosas hoy de las cosas de la manera que Él designa para que nosotros lleguemos al reino. Una vez que dejen de depender de apoyo, una vez que dejen rejo argumento humano rejo, hermano, enseñanza de hombre en la verdad. La verdad de Dios es lo que Cristo vino a revelar. ¿Qué es, hermano, lo que Él vino a revelar? Primero, sea la verdad, el testigo fiel de Dios. ¿Por qué razón Jesús se manifiesta así? Porque nadie un día subió al cielo, sino que o revelar la situación de la humanidad. O hermano directo, y Jesús era recto. Oye, pero primero, pues como mensajero de Dios, y su mensaje no era aceptado, y lo más triste, hasta de los más religiosos. ¿Por qué razón? Porque Cristo vino a testificar de ellos su realidad. Y la realidad de ellos era, hermano, un camino torcido. Estaban desviados de Dios. Ellos estaban en una religiosidad, pero de labios honraba a Dios, pero sus corazones estaban lejos de Dios. ¿Qué significa, hermano? La religión. La religión. Una cosa compuesta, ¿verdad?, de dogmas, doctrinas. Por fundamento a Dios, ya seguían de. Pero significa, y poraje y Santiago, la verdadera religión, mácula y sin manchas a Dios, la Dios puede agradar primero, es visitar a los huérfanos. Pero significa, hermano, sensibilidad humana. Pero hombre de Dios, recordamos sensibilidad humana, compasión por los perdidos. Entonces, la verdad de Dios y la primera. Visitar a las viudas en sus tribulaciones, segundo, guardarse sin mancha del mundo. Pero este la creyente va a meter la palabra. Porque la creyente inmunda no se mete. Escuche bien. A mi fariseo, oye un gasto séjico ahí. Mañana va a esa hijo ahí un mezclado. Ve igual fuera Israel era con nación protegida, apartado. Hay cuando opa mi país fuera oye meter política. De eso mi pastor politiquero. O me andas ahí, es verdadero. Ni es falso. Esa es mi patrocinar, hermano, política. O me andas ahí, verdadero.